Hola, bienvenidos a otro vídeo para nuestros alumnos en los cursos de BAU, AGBS y AGM en el bloque de logaritmos, ¿vale? En el que vamos a ver la definición del logaritmo de un número, propiedades de los logaritmos, ecuaciones logarítmicas y por último ecuaciones exponenciales. Vamos a comenzar ya el vídeo y en este caso debemos de tener unos conocimientos previos para antes de iniciar este tema, ¿vale? Que tengamos esos conocimientos básicos. Serían operaciones básicas con números reales, los cuales ya dominamos, propiedades de las potencias y ecuaciones. Bien, la definición del logaritmo de un número. Dice el logaritmo de un número n, ¿de acuerdo? En base a se define como el número al que hay que elevar a para obtener el número n. Es decir, si lo vemos aquí, yo tengo el logaritmo en base a de x para dar y, se tiene que cumplir que a a la i es x. Siendo esto la base de nuestro logaritmo, x que la definiremos como la mantisa, e y que sería el resultado. ¿Vale? Ahora lo veremos, por ejemplo, si tenemos logaritmo en base 2 de 8 igual a 3, es porque 2 a la 3 es 8. Es decir, siempre se va a cumplir que si yo tengo el logaritmo en base a de b para dar c, a elevado a c tiene que ser igual a b. Bueno, por ejemplo, lo que comentábamos, ¿no? Si tuviéramos, por ejemplo, un logaritmo en base 2 de 4, lo que estamos buscando es a qué tengo que elevar al 2 para dar 4. Pues en este caso, al cuadrado. Luego el resultado de este logaritmo sería 2. Si tenemos, por ejemplo, un logaritmo en base 3 de 27 que tiene que ser c, es que 3 a la c es 27. Como 27 es 3 al cubo, c sería un 3. Vale, indicamos aquí que es importante recordar lo siguiente. Solo está definido para valores positivos. Así, por ejemplo, el logaritmo de menos 2 nunca va a existir, independientemente de la base, ¿de acuerdo? Es decir, la mantisa nunca puede ser negativa. El logaritmo de 0 no existe, independientemente de la base, porque algo elevado a algo no nos puede dar 0. O sea, si yo tengo una base que es positiva, elevado a cualquier número n siempre va a ser diferente de 0. Y además, esa potencia va a ser siempre positiva. Dice por último que el resultado de un logaritmo puede ser cualquier número. Esto se expresa diciendo que la imagen de la función logaritmo viene definida por los valores que van de menos infinito a infinito. ¿De acuerdo? Bueno, tendremos también como definición que los logaritmos en base 10 reciben el nombre de logaritmos decimales. Se suelen representar poniendo el logaritmo sin la base. Es decir, cuando yo tenga el logaritmo, por ejemplo, de 1000, esto sería lo mismo que el logaritmo en base 10 de 1000, ¿vale? Por convenio no se pone. Entonces, logaritmo decimal o logaritmo en base 10. Los logaritmos en base E reciben el nombre de logaritmos neperianos y se suelen poner siempre con este símbolo, es decir, un logaritmo en base E de x se suele poner con esta notación, ¿vale? Y son los que se llaman logaritmos neperianos. Vale, para la siguiente vamos a empezar con las propiedades de los logaritmos, la cual nos dice, vamos a ver esta de aquí, la del producto y la división. Que cuando yo tengo el logaritmo en base a de c más el logaritmo en base a de d, es el logaritmo en base a de c por d. Es decir, una suma de logaritmos en la misma base se reduce a un logaritmo en esa base del producto de las mantisas. Análogamente, el logaritmo en base a de c menos el logaritmo en base a de d será el logaritmo en base a de c entre d. Es decir, una diferencia de logaritmos con la misma base se queda al final como el logaritmo en la base del cociente de las mantisas. Bueno, pues como hemos visto aquí, ¿de acuerdo? Vale, cabe recordar, ya que estamos viendo este ejemplo, por ejemplo, si tengo el logaritmo en base 2 de 4 por 16, es logaritmo en base 4, en logaritmo en base 2 de 4 más logaritmo en base 2 de 16. Vamos a ver por qué ya sale 2 y 4. Vamos a ver. Si yo tengo el logaritmo en base 2 de 4,
es lo mismo que el logaritmo en base 2 de 2 al cuadrado. Entonces, otra propiedad que veremos ahora más adelante es que el logaritmo de una potencia nos permite sacar fuera el número, el exponente, multiplicando al logaritmo. Y la segunda propiedad es que si la base y la mantisa coinciden, este logaritmo toma valor unitario. Luego esto es 2 por 1, que es 2, que es este valor. Del otro que hemos visto, logaritmo en base 2 de 16, sería logaritmo en base 2 de 2 a la 4. El 4 sale multiplicando y de nuevo, al ser la base y la mantisa igual, toma el valor de 1. Por lo tanto, 4 por 1 es 4. ¿Vale? Bueno, aquí repetimos lo mismo. Logaritmo en base a de una división es el logaritmo en base a de la diferencia de las mantisas, con lo cual el logaritmo en base 2 de 4/16 sería logaritmo en base 2 de 4 menos logaritmo en base 2 de 16, tomando los valores de 2 y menos 4, dando resultado final menos 2. Vale. La propiedad, la que hemos visto antes, hemos dicho, si yo tengo el logaritmo en base a de una potencia cuya base es x y exponente es y, el exponente sale multiplicando al logaritmo. Análogamente, bueno, aquí tenemos el logaritmo en base a de la raíz enésima de b, se pone como 1 entre n por el logaritmo en base a de b. Esto simplemente es el hecho de la raíz pasarlo a potencia de exponente 1 entre n, que es la propiedad que hemos hecho antes, y este exponente nos saldría multiplicando. ¿De acuerdo? Bien, seguimos y tenemos aquí otra propiedad. Nos dice, cuando yo tengo el logaritmo en base a de x, se puede convertir en el cociente de un logaritmo en otra base b, primero de la mantisa y luego del de la base. Dice, por ejemplo, se sabe que el logaritmo en base 3 de 9 es 2 y el logaritmo en base 3 de 27 es 3. Nos pide cuál es el logaritmo en base 9 de 27. Pues lo pondríamos como logaritmo en base 3 de la mantisa, logaritmo en base 3 de la base. Esto ya sabemos que es un 3 al cubo, con lo cual sale el 3 fuera. ¿De acuerdo? Y este es el de 9, perdón, ya habíamos puesto aquí un 3. Logaritmo en base 3, esto es un 3 al cuadrado, luego sale un 2 y se queda este, y ya simplemente el resultado sería 3 medios. ¿Vale? Bueno, dice también, a veces aparecen expresiones en las que habrá que usar varias de las propiedades. Este es un ejemplo normal. Nos dan un logaritmo de x cuadrado entre raíz cúbica de z y lo que nos piden es desarrollarlo, ¿vale? No reducirlo. Bueno, pues entonces ahí utilizaremos las propiedades que hemos visto ahora. En primer lugar, tengo una fracción, luego esto será el logaritmo del de arriba menos el logaritmo del de abajo. Aquí tenemos un producto, luego es logaritmo de uno por más el logaritmo del otro, ¿de acuerdo? Era el de la suma. Y este raíz cúbica lo vamos a poner como potencia. Y ya por último lo que hacemos serán los exponentes salir multiplicando. Luego esto nos quedaría el logaritmo de x más 2 logaritmo de y menos 1/3 por el logaritmo de z. Esto sería desarrollar, ¿vale? El logaritmo. Seguimos. Pasamos al siguiente. Ecuaciones logarítmicas. Bloque importante. Dice, una ecuación logarítmica es aquella en la que aparecen logaritmos conteniendo incógnitas. Por ejemplo, el logaritmo de x más 2 más logaritmo de 2 menos logaritmo de 3 más logaritmo de 3x. Vale, tenemos que tener cuidado porque no es una ecuación logarítmica ya que los logaritmos no contienen incógnitas. Ese sería este caso, ¿de acuerdo? En la ecuación de logarítmica tienen que aparecer siempre logaritmos conteniendo las incógnitas. Si no contiene la incógnita, lo que sí puede contener fuera del logaritmo es un número, pero no la x. Para resolver estas ecuaciones habrá que aplicar las propiedades de los logaritmos en sentido inverso para al final obtener una igualdad entre dos logaritmos. Es decir, lo que vamos a hacer es a la izquierda reducir a un solo logaritmo de f de x
A la derecha reduciremos a un logaritmo de g de x, como veremos ahora. Nuestros logaritmos se irían y ya de esta igualdad resolveríamos la ecuación en x que nos quedará. Por ejemplo, tenemos el caso anterior. Aquí tenemos el logaritmo de una suma, luego pasa a ser un producto. Aquí este menos es como un menos 1 que multiplica, luego tiene que pasar elevando, más logaritmo de momento de 3x. Seguiríamos logaritmo de x más 2 por 2. Esto sería logaritmo de 1/3 más logaritmo de 3x. Aplicamos de nuevo la suma como un producto de las mantisas. Y ahora ya tenemos un logaritmo y un logaritmo. Luego nos quedaría aquí que x más 2 por 2 sería igual a 1/3 por 3x. Es decir, que 2x más 4 sería igual a x. Pasaríamos este aquí y este aquí. Y entonces nos quedaría ahí lo siguiente. Tendríamos un 2x y un 4. Vale. Nos quedaría 2x menos x igual a menos 4. Nos quedaría x igual a menos 4. ¿De acuerdo? Vale, vamos a ver. Esto aquí tenía un fallito, obviamente, porque se pasa ahí cambiando el signo. Bueno, seguimos. Todas las soluciones importantes deben ser comprobadas, siempre, ya que el logaritmo de un número negativo no existe. Me voy a lo siguiente. Ponemos este caso, que es el original, y imaginemos que al sacar la solución hubiera sido un 1. No, un 4, por ejemplo. Si yo sustituyo aquí, es logaritmo de 4, es logaritmo de un número positivo. Vale. Si yo sustituyo aquí, sería logaritmo de 2 por 4, que es 8 menos 2, que es 6. Sigue siendo logaritmo de un número positivo, nos vale. Pero imaginemos que nos hubiera quedado un medio. Tendríamos aquí logaritmo de un medio, sigue siendo positivo, es válido. Pero al operar aquí, hubiera sido logaritmo de 2 por un medio menos 2, que es logaritmo de menos 1. Como no existen logaritmos de números negativos, este valor nunca hubiera valido. Análogamente nos pasa si el valor de x nos da logaritmo de 0. Imaginemos que la solución hubiera sido 1. Al sustituir aquí tengo logaritmo de 1, que es válido, pero aquí quedaría logaritmo de 0, que no es válido. Luego esta solución no valdría tampoco. Bueno, pues con esto tenemos acabado un poco el bloque de introducción a logaritmos. Haremos posteriormente un vídeo ya de ejercicios, pero esto sería como introducción. Os comento lo de siempre, contactar con los profesores a través de los grupos de WhatsApp o personalmente en la academia para todas aquellas dudas que os vayan surgiendo de cualquiera de los bloques que vamos dando. Venga.